Muy buenos días. Hoy 12 de octubre de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 15 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala. Nos acompaña también el maestro Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como también el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio del Decreto Legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Procedo. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Aprovecho también este momento para agradecer a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa a los alumnos de la materia Derecho Administrativo que se imparte en la licenciatura en Seguridad Pública del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado que nos visitan el día de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos y también saludo a la alumna representante Esbeidi Santoyo Lona. Muchas gracias. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, señores magistrados. Señor secretario, buenos días. Bienvenidos todos. Toca número 328, diagonal 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el recurrente en contra de la sentencia dictada el 18 de mayo de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 761, diagonal 16, mediante la cual se decretó la nulidad total y se reconoció el derecho solicitado. La recurrente invoca textualmente como agravios los siguientes. Primero, mi colitigante refiere que las resoluciones emitidas por la Dirección de Procesos y Resoluciones de los Recursos de Revisión, sin hacer mención jamás de la orden de visita de inspección fiscal en materia de alcoholes, son contrarias a lo dispuesto por los numerales 136 y 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y es aquí donde refiere dichas resoluciones son imprecisas en cuanto al objeto. Tan es así que realiza un análisis e interpretación gramatical de la actividad preponderante del giro de bar y restaurante bar, concluyendo que la autoridad revisora no fundamentó ni motivó debidamente la resolución impugnada. Segundo, de manera paralela al agravio hecho valer, la sentencia reclamada es contraria a derecho, pues no obstante que la parte actora nunca se dolió de una ambigüedad en el objeto de la orden de inspección fiscal en materia de alcoholes, ad cautelam se sostiene que el objeto de la orden de visita en materia de inspección de alcoholes es claro y no deja en estado de indefensión al actor. El primero de los conceptos de impugnación que esgrime la recurrente, este pleno lo considera fundado por los siguientes motivos y razonamientos. El actor demandó ante la cuarta sala de este tribunal la nulidad de los oficios DPR-309 diagonal 2016 y DPR-315 diagonal 2016, en los cuales el director de procesos y resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato resolvió los recursos de revisión. Ahora bien, en el recurso de revisión del cual deriva el oficio DPR-309 diagonal 2016, el director de procesos antes mencionado declaró infundados los agravios que el actor hizo valer y como consecuencia confirmó el crédito fiscal
contenido en el oficio número 15.211/2015 de fecha 8 de diciembre de 2015, emitido por la Dirección Técnica de Ingresos. Por su parte, en relación al recurso de revisión oficio DPR-315/2016, de igual manera la autoridad antes señalada declaró infundados los agravios y confirmó la resolución contenida en el oficio número C-184/16 de fecha 5 de febrero de 2016, emitida por el director general de Auditoría Fiscal, en la cual se ordenó la clausura del establecimiento comercial. En esta tesitura, tal como lo establece la recurrente, en proceso contencioso de origen, los conceptos de violación se encontraban dirigidos a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión, por lo tanto, el acuo solo debió realizar el análisis de esos en relación a los recursos, no así en contra de la orden de visita domiciliaria número 09-IA-1546/15, de fecha 20 de octubre de 2015, lo anterior, por no ser el momento procesal oportuno, ello al tenor de los artículos 196 y 198 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Es por lo anterior que si el justiciable optó por interponer recurso de revisión, la Sala solo debió pronunciarse en torno a lo resuelto en ellos. Además de lo anterior, no debe perderse de vista que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con fundamento en los artículos 250, 251 y 256, se rige por los principios de litis cerrada, por lo tanto la parte ahora solo podía refutar en el proceso contencioso de origen las cuestiones hechas valer en el recurso de revisión y que no hubieran sido atendidas o analizadas por la autoridad. Consecuentemente, ante lo fundado del agravio hecho valer, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción, lo que implica que este órgano colegiado se hará cargo de los aspectos que no fueron abordados por la Sala. Este Pleno analizará los conceptos de impugnación esgrimidos en el proceso de origen. En esencia, la parte actora señala que la autoridad demandada, al resolver los recursos de revisión, apreció de manera incorrecta los hechos, pues la razón y fundamento para confirmar las sanciones que le fueron impuestas derivan de un error en el motivo o fin del acto administrativo. Continúa argumentando la parte actora que, contrario a la apreciación de la autoridad, no explota la licencia en materia de alcoholes en forma diversa a la que le fue otorgada. El planteamiento referido resulta fundado bajo el siguiente argumento jurídico. El actor interpuso recurso de revisión en contra de la multa que le impuso el director técnico de ingresos mediante oficio número 15.211/2015 de fecha 8 de diciembre de 2015. De igual forma presentó recurso de revisión en contra de la resolución emitida el 5 de febrero de 2016 por el director general de Auditoría Fiscal, en la cual se ordenó la clausura del establecimiento comercial. En los recursos antes mencionados, el actor señaló a la autoridad que el motivo de la clausura y de la multa impuesta fue erróneo, pues su establecimiento cuenta con licencia de alcoholes para funcionar en el giro de restaurante-bar. Para acreditar que funciona acorde con su licencia de funcionamiento, ofreció en el recurso como prueba las siguientes: fotografías del lugar respectivas a la cocina, mesas y clientes, copias del menú que ofrece, facturas por la compra de insumos de los alimentos y bebidas para el restaurante-bar. Al resolver los recursos de revisión, la autoridad demandada no les otorgó valor a las pruebas antes mencionadas. La autoridad demandada valoró de manera indebida el material probatorio que en los recursos ofreció el actor, pues lejos de adminicularlas y darles valor en conjunto, las evaluó por separado y decidió que no lo tenían, unas por tratarse de fotografías, otras copias simples de menú y finalmente los tickets porque fueron expedidas con posterioridad a la visita. En el presente asunto, se tiene la certeza de que el actor cuenta con la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes para funcionar como restaurante-bar. De la visita de inspección fiscal de fecha 21 de octubre de 2015, derivan las sanciones que las autoridades fiscales le impusieron al actor, pues de lo narrado por los inspectores, tanto el director técnico de ingresos como el director general de Auditoría Fiscal concluyeron que el actor explotaba para un giro distinto al otorgado en la licencia de funcionamiento antes señalada. Ahora bien, de una interpretación armónica del material probatorio que obra en el proceso contencioso de origen 761 diagonal cuarta sala diagonal 16, este Pleno infiere, como se precisó anteriormente, que las autoridades fiscales valoran de manera indebida las pruebas. Esto es así porque de la visita de fecha 21 de octubre de 2015 se observa que los inspectores de manera contradictoria señalan que el actor explota la licencia de manera distinta a la que fue otorgada, es decir, restaurante-bar, solo como bar,
pues en el momento de realizar la visita no observan la preparación de alimentos perecederos, ya que solo tenían insumos para elaboración de pizzas. Estos fueron jamón, chorizo, salchichas, pepperoni y arrachera. Continúan señalando que cuenta con un espacio para cocina con 3 parrillas, una plancha, una tarja y un horno de microondas, un refrigerador y con conservador de alimentos. Como puede observarse, los propios inspectores, en la narración de la visita, señalaron que el establecimiento comercial cuenta con cocina, parrillas y algunos insumos para preparación de comida. Sin embargo, no fueron claros en señalar qué fue lo que los motivó a concluir que en dicho lugar solo funciona como bar. No realizaron una descripción de las personas que se encontraban en el establecimiento, así como el hecho de que se les ofrecieran solo bebidas con contenido alcohólico sin alimentos, para tener certeza jurídica de que se trata de un bar y no así de un restaurante-bar. Más aún, al momento de realizar la valoración del material probatorio, fotografías del lugar, copias del menú que ofrece, tickets por la compra de insumos de los alimentos y bebidas que el actor ofreció en los recursos de revisión, se tienen indicios de que se trata de un restaurante-bar. Además de lo anterior, el artículo 9 en su fracción tercera de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, que regula el permiso otorgado al actor, por lo tanto, ante la indebida valoración del material probatorio, con fundamento en los artículos 300 fracción segunda y 302 fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo procedente es decretar la nulidad total de las resoluciones recaídas en los recursos de revisión números DPR-309/2016 y DPR-315/2016 emitidos por la autoridad demandada el 16 de febrero de 2016. Dado el sentido del fallo, es innecesario que se analice el resto de los conceptos de impugnación planteados en el proceso de origen, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera la resolución impugnada ha de quedar insubsistente en virtud del argumento que resultó fundado. Análisis de las pretensiones de reconocimiento de un derecho y de condena. En su escrito de demanda, el actor solicitó el reconocimiento a que se levante la clausura parcial de su establecimiento porque tiene vigente una licencia de funcionamiento en materia de alcoholes. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento de los derechos violados, es decir, se obliga a revocar por nulidad los oficios impugnados y quede sin efectos la multa y sanción determinada en ellos. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que sí es procedente reconocer el derecho reclamado por el accionante al decretarse la nulidad total de los actos impugnados. Se condena a la autoridad demandada para que deje sin efectos la clausura temporal que le impuso a quien demandó y permita que explote la licencia 000-48380 REA 0120-23-13-25 como restaurante-bar en el establecimiento comercial en la forma y tiempo que fue expedida. De igual forma se reconoce su derecho para dejar sin efectos la multa que le fue impuesta. En cuanto a la pretensión de condena de revocar los oficios impugnados, se declara que ha quedado satisfecha tal pretensión al decretarse la nulidad de las resoluciones impugnadas. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 328/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. TOCA 339/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 21 de junio de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1226/16, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. La recurrente invoca textualmente como agravio los siguientes. Primero, mis representadas señalaron, entre otras, causal de improcedencia establecida en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al argumentar que el actor no demuestra ni indiciariamente la falta de responsabilidad en el procedimiento que le fue legalmente instaurado, por lo que a todas luces resultan inexistentes las causas de las que se adolece el actor, considerándose así que sus intereses jurídicos no le han sido vulnerados en ninguna forma. Segundo, tal determinación es absolutamente falsa y causa agravio a mis representadas,
pues lo cierto es que dentro del considerando tercero de la resolución recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa CM/PRA/04/2015 y sus acumulados, se establecen las razones por las cuales se estimó que el exservidor público infringió con su conducta lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aunado al hecho de que dentro de la sentencia que se combate, el propio juzgador lo transcribió. Tercero, causa agravio a las autoridades demandadas que el magistrado de la cuarta sala de este tribunal estime que la autoridad demandada fijó las omisiones reprochadas a la hora justiciable en todas las causas disciplinarias que se resuelven y consideró siempre en bloque. Cuarto, el acuo estima que el principio de tipicidad es violentado por la autoridad municipal al no encuadrar las conductas específicas reprochadas al impetrante, situación que no ocurrió, pues como se ha señalado expresamente, la sanción aplicada al actor se origina por la comisión de conductas que se detallan pormenorizadamente y que se encuentran previstas en la citada Ley de Responsabilidades Administrativas. El primero de los conceptos de impugnación que hace valer la parte recurrente es infundado atento a lo siguiente. En la sentencia que se recurre, el acuo en el considerando tercero realizó el estudio siguiente. En el caso, no se actualiza ninguna hipótesis de improcedencia o sobreseimiento, por tanto, es dable entrar al conocimiento del fondo del asunto. Lo anterior, aun y cuando las demandadas sostienen, se presentan las referentes a las fracciones primera, sexta y séptima del multicitado código, pues en esencia manifiestan el actor no demuestra ni indiciariamente su no responsabilidad, lo cual es una cuestión de fondo cuyo estudio hace procedente la instancia. De la transcripción que precede, se desprende que el magistrado sí estudió lo relacionado con las causales de improcedencia que hizo valer la parte demandada, tal y como lo resolvió resultaron infundadas, pues lo relacionado con la falta de responsabilidad en el procedimiento que le fue legalmente instaurado al actor son materia de análisis cuando se estudia el fondo del proceso, resultando en consecuencia improcedente las causales que hicieron valer las autoridades. De igual forma, en el considerando tercero, se desprende que el acuo hizo un análisis genérico de las causales de improcedencia y sobreseimiento sin que fuera necesario que se pronunciara en torno a cada una de las que establecen los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Finalmente, este pleno, para mayor claridad, determina que la parte actora sí tiene interés jurídico para demandar la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario número CM/PRA/04/2015 y sus acumulados por los siguientes motivos y fundamentos. Para ser parte de un proceso contencioso administrativo, se requiere de la existencia de un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica que le haya sido violado por la autoridad administrativa al dictar el acto impugnado. Esto es, debe haber un agravio personal y directo en contra del actor, ya que esto constituye un presupuesto subjetivo para la legitimidad del proceso, es decir, la acción, así como de interés jurídico, tal y como se establece en el criterio bajo el rubro interés jurídico, agravio directo de un derecho subjetivo del actor. En la especie, con la resolución del procedimiento administrativo disciplinario número CM/PRA/04/2015 y sus acumulados, el Ayuntamiento de León, Guanajuato, al imponerle una sanción consistente en inhabilitación de 8 meses para ejercer el empleo, cargo o comisión en el servicio público, afectó el derecho subjetivo del actor, es de donde nace su derecho para interponer un medio de defensa, proceso administrativo, en donde se analizará la legalidad o ilegalidad con la que fue emitido. Los agravios segundo, tercero y cuarto se analizarán de manera conjunta al encontrarse relacionados, mismos que este pleno los considera infundados. Tal como lo resolvió el magistrado de la cuarta sala en el procedimiento disciplinario CM/PRA/04/2015 y sus acumulados, si bien es cierto, el ayuntamiento demandado realizó el estudio en cada investigación de los oficios que supuestamente el actor no atendió en tiempo y forma, también lo es que esas conductas no fueron adecuadas a las normas. Esto es así porque la autoridad resolutora en el procedimiento disciplinario realizó un desglose de los oficios que no fueron atendidos por el actor y señaló que con su actuar, no atender en tiempo y forma las solicitudes, infringió el artículo 11 en sus fracciones primera, 16ª y 17ª
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios en relación con el artículo 13, fracción 12ª del abrogado Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente en el momento en que fueron instaurados los procedimientos disciplinarios. Por lo tanto, este pleno concluye que el Ayuntamiento de León, Guanajuato, acorde a lo resuelto por el ACUO, que los motivos aludidos en la resolución no cumplen con el principio de tipicidad ni con la debida fundamentación y motivación del acto administrativo, pues para ello debió explicar de qué manera la conducta ocasionó deficiencia del servicio público, así como el ordenamiento legal que establece el plazo que tenía el actor para rendir la información que le fue solicitada. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, este pleno confirma la sentencia emitida por el ACUO. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 339/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Me comentan que los alumnos de la licenciatura en Seguridad Pública del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, que nos han acompañado el día de hoy, continuarán su recorrido por el tribunal. En tal sentido, les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias por su asistencia y su interés y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con el orden del día y el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca 367/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tercero perjudicado en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 29 de junio de 2017 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1906/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. La recurrente invoca textualmente como agravio los siguientes. Único. La ACUO determinó condenar a la autoridad a pagar a la parte actora lo siguiente: la cantidad de 876 pesos que pagó por concepto de multa, el pago de recargos que se calculará a la tasa del 1.13%, mismos que deberán enterarse desde la fecha en que el actor realizó el pago y se cubrirá por cada mes o fracción que transcurra desde esa fecha hasta que se le realice el pago o devolución correspondiente. Bajo esta tesitura, es menester señalar que el criterio sostenido por la juzgadora no se encuentra ajustado a derecho respecto al pago de los recargos, ya que tal determinación la sustentó en lo establecido por el quinto párrafo del artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues refiere que se materializa la hipótesis ahí prevista. Este pleno considera parcialmente fundado, pero inoperante el agravio antes señalado en atención a los siguientes argumentos. El artículo 38 en su párrafo quinto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato establece: cuando la devolución a que tenga derecho el contribuyente no se efectúe en el plazo indicado o se niegue y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un proceso administrativo o por un órgano jurisdiccional, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo o de que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución por la que se negó la devolución solicitada, según se trate, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, vigente en el ejercicio correspondiente, sobre la devolución actualizada. Dichos intereses se pagarán conjuntamente con la cantidad principal, objeto de la devolución actualizada. De la anterior transcripción, como lo refiere la recurrente, se desprende que para que proceda el pago de intereses es necesario que previamente exista una solicitud por parte del contribuyente y dirigida a la autoridad fiscal con la finalidad de que ésta cumpla con su obligación de efectuar una revisión de los actos conforme a los que el contribuyente o la propia autoridad determinaron la cuantía de la cuota fiscal. Ahora bien, si la autoridad fiscal no realiza la devolución en el plazo indicado
o bien se niega a restituir al contribuyente y éste se ve obligado a acudir ante una autoridad administrativa o jurisdiccional a demandar a la autoridad fiscal y en cumplimiento de una resolución dictada por las autoridades antes señaladas, se ve obligada a realizar la devolución del pago de lo indebido, deberá hacerlo con el pago de los respectivos intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, o de que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución por la que se negó la devolución solicitada, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, vigente en el ejercicio correspondiente sobre la devolución actualizada. Sin embargo, el pago de intereses es parte del cumplimiento de la sentencia dictada al declararse la nulidad total de la infracción, incluyendo la imposición de la multa, porque el pago efectuado por la parte actora se considera como un pago de lo indebido y por ende debe ser devuelto con sus respectivos intereses. De una interpretación armónica que se realice de los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, tenemos lo siguiente. Existe un derecho por parte de los contribuyentes a que sean resarcidos de aquellos importes que de manera indebida pagaron a las autoridades fiscales. En el presente caso se materializó en virtud de que la parte actora efectuó el pago de una multa y posteriormente presentó de manera oportuna la demanda de nulidad, de la cual obtuvo la declaratoria de nulidad total de la infracción. Por ende, tiene derecho a obtener del fisco la devolución del pago de lo indebido. Ahora bien, no puede perderse de vista que dicho derecho tiene como resarcimiento también una obligación de índole crediticia. En primer lugar, porque se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, y en segundo, surgen en el preciso instante en que se verifica el traslado de valores en provecho de la autoridad fiscal sin causa que así lo justifique. Esto es, se benefició de dicho valor utilizándolo para sus fines. Por lo tanto, deberá devolver el pago con los intereses conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los Recargos sobre la cantidad pagada indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. Es ilustrativa para lo anterior la siguiente tesis bajo el rubro devolución del pago de lo indebido. Los intereses derivados de la declaratoria de nulidad de la negativa de la autoridad fiscal a efectuarla deben calcularse conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos a partir de que se realizó el pago, legislación del Estado de Guanajuato. Consecuentemente, si la tasa para los recargos señalada por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2016 es del 1.13% mensual, entonces sobre esa tasa la parte actora tiene derecho a obtener el pago de intereses. Lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la citada ley. Así, el pago de los intereses se hará bajo la tasa del 1.13% mensual sobre la cantidad pagada, mismos que deberán pagarse desde la fecha en que realizó la parte actora el pago y se cubrirá por cada mes o fracción que transcurra desde esa fecha hasta aquella en que se realice el pago o devolución correspondiente. Dado lo anterior, como se mencionó, el agravio que esgrime la recurrente resultó parcialmente fundado pero inoperante, pues sí existe obligación por parte de la autoridad fiscal de devolver el pago de lo que ingresó a sus arcas de manera indebida con los respectivos intereses. Sirve de apoyo para lo anterior la tesis bajo el rubro agravios en la revisión fiscal, atento a los principios de pronta administración de justicia y economía procesal, son inoperantes aquellos que, siendo fundados, no son suficientes para cambiar el sentido de la resolución. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la resolución emitida por la ACUO. Magistrados, se somete a su… En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús. Presentación de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del sexto punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, compañeras magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. El TOCA 294, diagonal 17, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 989, diagonal 15, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente.
Mediante escrito, la actora solicitó que se le expidiera la resolución que motivó la destitución o baja de su cargo, así como los motivos que se tuvieron para removerla del mismo. Para el caso de que estuviera destituida, solicitó el pago de la indemnización laboral y demás prestaciones a que haya lugar. La autoridad demandada respondió a través de oficio en el sentido de que no era posible otorgar lo que se solicitaba porque dichas peticiones no estaban dentro de las facultades de la demandada. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia y en la sentencia que se revisa se decretó la nulidad. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. El agravio primero, juicio este tribunal en pleno, es por una parte inoperante y por la otra infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es inoperante en el caso que nos ocupa la parte recurrente, puesto que la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para declararse competente. Por otra parte, es infundado el agravio objeto de estudio porque la competencia de la sala de origen para resolver el proceso deriva de la indivisibilidad de la demanda. Esto en atención a que la actora ejercitó las acciones de nulidad en contra del oficio impugnado y el reconocimiento del derecho al pago de su indemnización y demás prestaciones laborales. Ahora bien, una vez que la sala de origen resultó competente para resolver la acción de nulidad, le correspondía resolver la acción de reconocimiento de un derecho, ya que debía estudiar la demanda en su integridad. El primer argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia se decretó la nulidad en virtud de que la fracción 15ª del artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece la potestad de la autoridad para resolver la petición. Empero, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para declarar la nulidad. El segundo argumento del agravio segundo a juicio de este pleno es infundado por las siguientes razones jurídicas. De la lectura de la sentencia recurrida, se aprecia que se resolvió la procedencia de la indemnización laboral y demás prestaciones como consecuencia de la nulidad del oficio impugnado y no por el simple hecho de que la autoridad recibió la petición de la actora. Además, este pleno no puede considerar el argumento de que no hubo destitución, ya que dicho argumento no fue expresado en el oficio impugnado, y para determinar si un acto administrativo está o no debidamente fundado y motivado, solo se pueden considerar los fundamentos y motivos que consten en el mismo. El agravio tercero, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. Una vez que la sala de origen resultó competente para resolver la demanda, le correspondía resolver sobre el reconocimiento de la actora a recibir la indemnización laboral y demás prestaciones, ya que en autos del proceso de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que algún órgano laboral se ha pronunciado respecto de dichas prestaciones. No obstante lo anterior, el agravio cuarto, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 52, penúltimo párrafo de la Ley del Trabajo, señala que el trabajador tendrá derecho al pago de los salarios caídos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Sin embargo, la sala de origen no consideró este artículo, lo cual implica la indebida fundamentación de la sentencia recurrida en este punto. En consecuencia, el monto a condenar por la razón de salarios caídos asciende a la cantidad de 68,203.90 pesos. Así las cosas, ante lo fundado del agravio cuarto, se propone modificar la sentencia que se revisa para efecto que se paguen los salarios caídos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Magistrados y magistradas, se pone a su consideración la resolución del TOCA 294/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Muchas gracias, Presidenta. El TOCA 314/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1229/15 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante instrumento público de fecha 17 de junio de 2002, una persona jurídica compró una finca.
a través de 2 escritos de fecha 7 de noviembre de 2012, dirigidos al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, la parte actora peticionó esencialmente lo siguiente: que toda vez que en su predio existen 2 depósitos de agua de la autoridad demandada y no ha habido expropiación ni servidumbre, que se le pague la superficie que ocupan los depósitos, así como reglamentar las visitas, horas y días en que el personal de la demandada dará mantenimiento a los referidos tanques. También manifestó que existen filtraciones de agua que pueden ocasionar algún daño de serias consideraciones a su predio. Por su parte, la demandada en su resolución, al pretender dar respuesta a las peticiones de la actora, únicamente acordó la improcedencia del pago solicitado. Esta resolución fue impugnada y en la sentencia que recayó dicho proceso se decretó la nulidad. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el TOCA 284/14. Dentro del TOCA de referencia, se resolvió modificar la sentencia del proceso 681/segunda sala/2013, en atención a que la sala de origen no podía hacer la interpretación de un precepto del Código Civil del Estado de Guanajuato y con base en él condenar a la autoridad demandada. En consecuencia, se modificó la sentencia para decretar una nulidad para efectos de que la autoridad respondiera a la solicitud de la parte actora, tomando en consideración la cláusula 4ª de la Escritura Pública. Esto impedía que se condenara a la autoridad a pago alguno, pues sería hasta que después de que la autoridad demandada diera una respuesta congruente con lo peticionado, que sería procedente pronunciarse sobre la solicitud de pago. Mediante diverso oficio, se respondieron nuevamente las peticiones de la parte actora en cumplimiento de la resolución del TOCA anteriormente referido, y en el proceso administrativo principal la parte actora impugnó el oficio de referencia. En la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad por indebida fundamentación del oficio recurrido. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 7 agravios. El agravio primero, el cuarto, el sexto y el séptimo, a juicio de este tribunal en pleno, son por una parte inoperantes y por la otra infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Son inoperantes porque en la sentencia recurrida se consignó que se dispensó del pago a la autoridad porque la sentencia dictada dentro del proceso 681/segunda sala/2013 se sustentó en una norma civil. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para condenar a la autoridad. Por otra parte, son infundados los agravios, ya que lo anterior no es obstáculo para señalar que en la resolución del TOCA 284/14 no se resolvió la improcedencia del pago solicitado en base a la cláusula 4ª de la Escritura Pública. Ello en atención a que en la resolución del TOCA antes citado únicamente se citó la cláusula 4ª de la Escritura Pública para precisar que la nulidad sería para efectos de que la autoridad respondiera a la petición. Sin embargo, esto no implica una manifestación de que el pago solicitado fuera improcedente. En este contexto, tenemos que este Pleno se abstuvo de pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia del pago solicitado por la parte actora por no ser el momento oportuno. De ahí lo infundado del agravio objeto de los agravios objeto de estudio. El agravio segundo, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El principio de que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aplicable a las personas y no a las autoridades. El agravio tercero, a criterio de este Pleno, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se consignó que se dispensó del pago a la autoridad porque la sentencia dictada dentro del proceso 681/segunda sala/2013 se sustentó en una norma civil. Pero en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para condenar a la autoridad. El agravio quinto, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En los 2 conceptos de impugnación, la parte actora señaló, en los 2 argumentos señalados en este concepto de impugnación, la parte actora señaló que la negativa impugnada estaba indebidamente fundada y motivada, y en base a este argumento se decretó la nulidad, por lo cual no hay suplencia de la queja. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA
314, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El toca 408, diagonal 17, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2017, pronunciado en el proceso administrativo 1698, diagonal 17, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La parte actora cuenta con un título de permiso que consigna distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución expedido por la Secretaría de Energía, a través de los escritos presentados a las Direcciones General de Protección Civil y Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, en fechas 20 y 21 de julio de 2017, respectivamente. La parte actora comunicó a dichas autoridades que contaba con el título de permiso de referencia y solicitó se autorizara su registro en el Comité de Prevención de Riesgos. Por su parte, el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, a través del oficio de fecha 28 de agosto de 2017, negó la solicitud de la parte actora. Asimismo, mediante el oficio de 30 de agosto de 2017, el director general de Protección Civil de León, Guanajuato, negó la solicitud de la parte actora. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó los dos oficios de referencia para efecto de que la autoridad municipal no realizara operativos que le impidieran la distribución de gas licuado de petróleo. Asimismo, se solicitó la suspensión con el fin de que la autoridad municipal dejara de realizar operativos en contra de las unidades de la parte actora por no formar parte del comité de riesgos. En el acuerdo que se revisa, se negó la suspensión de los oficios impugnados porque haría las veces de autorización para ingresar al comité referido, así como autorización para distribuir gas licuado en el municipio de León, Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El segundo argumento del agravio segundo, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En el acuerdo recurrido, la sala de origen negó la suspensión, toda vez que haría las veces de autorización para distribuir gas licuado. Sin embargo, en el argumento que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para negar la suspensión. No obstante lo anterior, el agravio primero, el primer argumento del agravio segundo y el agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado el razonamiento de la sala de origen de que la suspensión haría las veces de autorización para distribuir gas licuado en el municipio de León, Guanajuato. Ello en atención a que obra en autos, como ya se señaló, título de permiso que consigna distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución, documento expedido por la Secretaría de Energía a favor de la parte actora, mismo que la sala de origen omitió considerar. En consecuencia, no se actualiza la tesis citada en el agravio tercero, ya que la parte actora cuenta con un título de permiso. Lo anterior implica que la negativa de otorgar la suspensión es contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Es de resaltarse que de la lectura del título de permiso que obra en autos, se aprecia que no está circunscrito únicamente al municipio de Tala, Jalisco. Además, el artículo 4, párrafo segundo de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y el reglamento de gas licuado de petróleo no establecen que los permisos otorgados estén circunscritos a un municipio determinado. De esto se desprende que el título de permiso de la parte actora tiene cobertura nacional. Lo anterior está robustecido porque en la directiva DIR-DGGLP-001-2011 para la prestación de servicios de distribución a usuarios finales y de supresión de fugas de gas LP, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de marzo de 2011, punto 4, haciendo referencia al punto 4.1.6, se consignó que los servicios de distribución deberán ofrecerse a los usuarios finales que lo soliciten de manera no discriminatoria en todo el territorio nacional sin restricción geográfica alguna. Por ello,
Es de considerarse que el título de permiso de la parte actora tiene cobertura nacional, por lo cual es procedente otorgar la suspensión conforme al artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo fundado de los agravios objetos de estudio. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se propone revocar el acuerdo que se revisa para efecto de conceder la suspensión en contra de los operativos encaminados a detener la distribución de gas licuado de petróleo de la parte actora, en tanto cuente con el título de permiso para ello. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 408/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 9º punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 289/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 983/2016, en contra de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. Por escrito presentado el 11 de abril de 2016, el promovente de la causa primigenia solicitó al tesorero municipal de Salamanca que se determinara el impuesto predial a pagar correspondiente a 2016 respecto a un inmueble que adquirió mediante financiamiento público otorgado por Petróleos Mexicanos, considerando que su vivienda es de interés social, y también que se le concediera el beneficio de pagar la cuota mínima del referido impuesto. El tesorero municipal negó la solicitud del actor, argumentando sustancialmente que no adquirió su vivienda mediante financiamiento otorgado por un organismo similar a los enunciados en el artículo 164, inciso E, de la Ley de Hacienda para los municipios, que tampoco puede catalogarse como vivienda de interés social, de conformidad con el artículo 462 del Código Territorial, y que el actor no demostró que se tratara de su única propiedad. En la sentencia en materia del recurso, la Sala decretó la nulidad total del acto emitido por el tesorero municipal, reconoció al actor el derecho a tributar el impuesto predial bajo el régimen de cuota mínima a partir del tercer bimestre de 2016 y hasta que se encuentre vigente el subsidio, y no reconoció al demandante el derecho a que se tome como base para el pago del impuesto predial el 70% del valor fiscal del inmueble. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que como el artículo 164, inciso E, de la Ley de Hacienda para los municipios no define qué debe entenderse por organismo similar, entonces debe atenderse a la finalidad para la cual fue implementado el beneficio de la cuota mínima, que fue conceder el beneficio fiscal en cuestión a quienes adquieran una vivienda, una casa habitación con financiamiento de organismos públicos creados para tener un fondo de vivienda, como los enunciados en la citada porción normativa y otros organismos similares. Refiere también la autoridad recurrente que Petróleos Mexicanos de su patrimonio no realiza pagos o depósitos a la institución bancaria para que los trabajadores puedan pagar su crédito hipotecario. Por lo tanto, no se puede equiparar a los financiamientos que son otorgados para la obtención de casa-habitación por los institutos y fondos de vivienda señalados en el inciso E del artículo 164 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Los anteriores argumentos son fundados. Del precepto legislativo que dio origen al inciso E del artículo 164 de la Ley de Hacienda para los municipios, se advierte que la intención del Congreso del Estado de Guanajuato de otorgar el beneficio fiscal para tributar a cuota mínima del impuesto predial tuvo como finalidad el avanzar en la consecución del objetivo expresamente consagrado en el artículo 4, párrafo 7 de la Constitución Federal, a saber, garantizar a toda familia el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, en concreto, para aquellas personas de escasos recursos que adquieran casas construidas por los organismos de vivienda del sector público.
En ese tenor, aunque existen diversos tipos de financiamiento para adquirir una vivienda, debe ponderarse que los créditos que otorgan las instituciones mencionadas en la porción normativa en análisis van dirigidos a los sujetos con menor capacidad económica, dado su monto, los plazos de pago y las facilidades para liquidarlos, como se enfatizó en el proceso legislativo. Así pues, la reducción para los contribuyentes que adquieran viviendas con los créditos mencionados tiene como finalidad reconducir las situaciones de vulnerabilidad a situaciones de igualdad, al beneficiar a la población de escasos recursos que tiene acceso a esos créditos para adquirir casas habitación en aras de tutelar su acceso a una vivienda digna y decorosa, y que por sus condiciones no tienen posibilidad material de contratar financiamientos privados, dado que estos imponen mayores costos, tasas de interés, comisiones bancarias, de lo cual se sigue que existen razones objetivas y razonables para justificar la reducción de referencia. En ese tenor, los créditos que se otorgan en las instituciones que señala el artículo 164, inciso E de la Ley de Hacienda para los municipios, se orientan a sujetos con menor capacidad económica, dado su monto, los plazos de pago y las facilidades para liquidarlos. Esto es, son distintos a los créditos otorgados por instituciones bancarias, mismos que resultan ser más onerosos para el deudor, dado que su monto es mayor. Se exigen mayores requisitos e ingresos para obtenerlos y pueden adquirirse viviendas con un valor de mercado que supera el de las que pueden adquirir con los créditos otorgados por las instituciones citadas con anterioridad. De ahí que el crédito hipotecario otorgado al actor no es equiparable a los descritos en el citado precepto normativo. En este contexto, como el actor adquirió su casa habitación con un crédito otorgado por una institución del sistema financiero y no por un organismo similar a los invocados en el artículo 164, fracción E de la Ley de Hacienda para los municipios, ya que Petróleos Mexicanos fue simplemente un intermediario entre el actor y la institución bancaria, pues conforme al convenio de referencia, la paraestatal únicamente tuvo la obligación de expedirle al actor un certificado de ingresos y descontarle de ningún monto de dinero, sino quien le otorgó el crédito fue el banco. Por tanto, ante lo fundado de los agravios planteados por la autoridad recurrente, esta ponencia propone revocar la sentencia dictada por la Cuarta Sala y reconocer la validez del acto impugnado en la causa primigenia. Señores magistrados, señora magistrada, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 289/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 10º punto del orden del día, continúo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 346/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 250/2017 en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala el 6 de julio de 2017. A manera de preámbulo se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó a la actora la solicitud que formuló para que se le reconociera su calidad de concesionaria del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada, tomando en consideración que la demandante cuenta con una resolución positiva a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia, y así sea posible dar el alta y autorizar las placas que la faculten para prestar el servicio público en cuestión. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que de acuerdo con el artículo 27, fracción 10ª de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión
o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor a la prestación del servicio en cuestión, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, la actora acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. La Sala también precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución y que la demandante no presentó documento alguno ante esa autoridad, lo cierto era que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que la autoridad no demostró sus afirmaciones y aunque la demandante no hubiera presentado documento alguno, tal circunstancia no subsanaba la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, puesto que la autoridad habría podido requerir a la actora que exhibiera una copia certificada por notario público. Además, la Sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución de 31 de enero de 1994, tal omisión no era imputable a la actora sino a la propia autoridad, máxime considerando que no existía evidencia de que esa resolución se hubiera revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer a la actora el carácter de concesionaria, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la actora carece de concesión. Adversamente a lo planteado por la autoridad recurrente, la demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 346/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal y me refiero en un primer momento al TOCA 342/17. relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Supervisor de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 27 de junio del 2017 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 2593 del 2016 en juicio en línea. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia previo al análisis del único agravio que hizo valer la recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción con folio 1664 del 9 de noviembre del 2016, seguido el proceso administrativo principal. En todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala dictó la sentencia recurrida, en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encuentra indebidamente motivada,
ya que la autoridad demandada fue omisa en las razones particulares, motivos, causas inmediatas o circunstancias especiales que le dieron la pauta para determinar la infracción, pues se limitó a señalar como hecho que el conductor no se abstuvo de hacer esas supuestas actividades de competencia por pasaje, pero sin definir realmente qué clase de competencia realizaba para poder tildar de ilegal y señalar las circunstancias especiales de por qué tal competencia transgrede la norma. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resultó ser inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida por dos razones. La primera, porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, el acuo no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas, ello debe entenderse en el sentido que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defendidos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada. Esto es, el acuo consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. De ahí lo inoperante de tales disertaciones, y la segunda razón por la que el agravio en estudio resulta inoperante es porque sin la sentencia recurrida, el magistrado de la segunda sala empleó como consideración jurídica sustancial para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, que la misma se encuentra indebidamente motivada, dado que la autoridad demandada fue omisa en las razones particulares, motivos, causas inmediatas o circunstancias especiales que le dieron la pauta para determinar infracción, y en su único agravio, la recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, sino que únicamente se limita a argumentar de forma genérica que, contrario a lo aducido por la acuo, la boleta de infracción sí se encuentra debidamente motivada. Entonces, dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones la recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir el argumento toral aportado por el magistrado resolutor. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan los argumentos medulares vertidos por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de la consideración jurídica en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, sino que, como ya se vio, únicamente se limita a hacer simples afirmaciones y alegaciones genéricas, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar los argumentos jurídicos medulares expuestos por el magistrado resolutor para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante el agravio en estudio. De esta manera, ante el inoperante, el único agravio, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 342/17 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias listadas, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 354 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato, autoría demandada en contra de la sentencia de fecha 5 de julio de 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 2571 del 2016 en juicio en línea. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta ponencia, previo al análisis de los dos agravios que hizo valer la recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acta de infracción con el folio 60.045-V, emitida el 14 de noviembre del 2016. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida, en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada
y motivada, pues en dicha acta impugnada no existe algún dato que permita establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar que generen plena convicción o indiquen de qué manera se cometió la infracción a las normas de transporte. Y conforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que a consideración de esta ponencia dichos agravios resultan infundados en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, cuando el ciudadano acude espontáneamente a la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Segundo, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Y tercero, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le había determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes, de acuerdo con el artículo 53 en comento. Primero, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido. O 2, demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebido, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda. En el caso 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa obtener la devolución de conformidad con el artículo 52. Empero, el cómputo de los intereses empezará a contar a partir de que realizó el pago, de acuerdo con el artículo 53, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego, entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque si en el primer supuesto el pago espontáneo sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se genere interés a su favor con antelación, empero en el segundo caso el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar el pago, el cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución judicial. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, si contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de interés, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la ley referida. En su segundo párrafo, el pago de interés es computado a partir de que se efectuó el pago. De esta manera, al resultar infundados los 2 agravios hechos por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se pone a su consideración la resolución del TOCA 354/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para concluir con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias. Buenos días, magistradas. Buenos días, señores magistrados, señor secretario. Procedo. El punto 13º del orden del día corresponde al TOCA 355/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de tránsito y vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 30 de junio de 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2219, tercera sala, 16. Como antecedentes de esta litis se pueden destacar los siguientes puntos. El 13 de mayo de 2016, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la boleta de infracción número 52628V de fecha 20 de septiembre de 2016. El proceso fue turnado a la tercera sala de este tribunal
El 30 de junio de 2017 se decretó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. Los agravios se analizarán conjuntamente por estar relacionados sin que ello implique menoscabo para quien recurre, pues se estudiará de manera completa la argumentación expuesta, lo anterior de conformidad con lo establecido con la tesis jurisprudencial cuyo rubro indica conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. Hasta aquí el título de la jurisprudencia. Los agravios donde el recurrente sostiene que el acuo dejó de observar de manera integral el contenido de los artículos 50, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ya que no es procedente la condena al pago de intereses, a criterio de esta ponencia son infundados por las siguientes argumentaciones. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. A. Cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. B. Cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Y C. Cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. 1. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido. O 2. Demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución. Sin embargo, el cómputo de los intereses se realizará a partir de que se realizó el pago según el artículo 53, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por el acto ilegal de la autoridad. Luego, entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Sin embargo, en el segundo supuesto, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar el pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución judicial. En este supuesto, o en este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Es decir, el pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de fecha 30 de junio de 2017, pronunciada en el expediente 2219, diagonal tercera sala, diagonal 16. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 355, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le solicito al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Comunico asunto general y en cumplimiento al acuerdo del Pleno mediante el cual se aprobó
el inicio del procedimiento de evaluación final de los magistrados de la primera y de la segunda sala de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y transitorio segundo de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio del Decreto Legislativo número 196, se informa al Pleno que ha concluido la revisión de los elementos de evaluación de las salas. En consecuencia, se procede a su notificación a los magistrados evaluados, quienes contarán con el término de 3 días hábiles para efecto de realizar las manifestaciones por escrito que consideren pertinentes. De no haber manifestaciones, se procederá a la elaboración de los dictámenes respectivos, mismos que una vez emitidos serán presentados a este cuerpo colegiado para efecto de su análisis y en su caso aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 6, párrafo segundo de los lineamientos para la evaluación de los magistrados y salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? En consecuencia, los integrantes del Pleno nos damos por enterados. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 15 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:44. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.